Efectivamente, el tema fiscal universitario es uno de los temas más importantes que tiene que analizarlo, que tiene que reverlo el gobierno nacional, el Estado en general, porque el Estado tiene una responsabilidad fundamental en el ámbito de la educación y no solamente de la educación superior, sino la educación pública en general en los diferentes niveles, desde primaria, secundaria. El Estado es el llamado, ¿no es cierto?, a garantizar aquello con la máxima calidad posible. Claro, seríamos necios o ciegos al no querer entender que ahora mismo atravesamos una crisis de diferentes dimensiones, una crisis que pasa por lo moral, una crisis en el ámbito político y obviamente una crisis en materia económica, pero hay responsabilidades respecto a las cuales el Estado tiene que eh, poner las cosas, digamos, en un orden lógico, tiene que priorizar las cosas. Y el frente de la educación, como usted lo señala, es un frente central para el desenvolvimiento de cualquier sociedad. Cuando nosotros nos imaginamos el funcionamiento del Estado, de los ministerios, de las diferentes instituciones, incluso no del Estado central nada más, sino de los gobiernos locales, como los municipios. Estamos pensando en unas instancias del sector público que se crearon para servir. Su origen es ese, el servicio al ciudadano. Allí tienen que estar las personas mejor preparadas. Y esas personas se preparan justamente en la universidad, en el sistema educativo, sobre todo en el sistema educativo público que tiene esa gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque en esas instancias se planifica, se define políticas, se responde normalmente ante la coyuntura, ante los temas emergentes. Ya ve lo que está pasando, por ejemplo, con esta tremenda tragedia de este aluvión en la Gasca, en la capital de la República. Producto de años de desidia, de desconocimiento también, de pensamiento técnico y estratégico, que solo se lo puede generar a través de la universidad y la gente que se forma allí. Entonces, es sustancial en cualquier país del mundo y hoy más que nunca que el Estado tome protagonismo trabajando con los universitarios para garantizar mecanismos, llámese fórmulas, sistemas que están regulados en principio en la Ley Orgánica de Educación Superior y en otros cuerpos normativos que garanticen una seguridad, una previsibilidad para que las universidades públicas, sobre todo para que el sector público educativo en todos los niveles también pueda contar con los recursos necesarios de tal manera que haya las posibilidades para fortalecer ese trabajo y esa misión que tenemos que hacer. Esto no pasa solo por generar cupos, no pasa solamente por pensar oferta académica adecuada para lo que el país necesita en la actualidad y para el futuro inmediato. Y no pasa solamente por esto de buscar mecanismos que potencien a lo mejor la investigación, etcétera. Esto pasa por proveer sobre todo recursos que permitan contratar a los docentes adecuados, a la gente más destacada que esté dispuesta a compartir sus conocimientos. Es muy importante la misión de las universidades, pero se necesita el respaldo del Estado. El Estado tiene que priorizar, puede cortar en otros ámbitos, pero en educación, en salud, en los ámbitos estratégicos, en lo alimentario, etcétera, el Estado es el que en primer lugar tiene que hacerse presente para responder a los ciudadanos. Todo pasa por la educación, como usted lo ha dicho, y no solo en el Ecuador, sino en todos los países del mundo. Los países que entendieron esto hace mucho tiempo son los que priorizan las cosas. Y el ámbito educativo siempre es uno de los priorizados, porque saben que ahí está la materia gris para formar ciudadanos, ciudadanos que trabajen en general por la sociedad, que generen soluciones, que ayuden al posicionamiento del país y al desarrollo y enrumbamiento de la sociedad. Eso es indiscutible, más todavía cuando ha habido crisis como esta de la pandemia u otras que han pasado en otros países y en el mundo en general. Siempre la educación, y esto lo vengo repitiendo con toda la fuerza, siempre la educación ha sido uno de los grandes motores que ha permitido a la sociedad seguir adelante, salir del bache para poder proyectarse hacia adelante. Voy a parodiar un poco y usted me lo permite porque también tengo ahí, creo, alguna razón de decirlo. Voy a parodiar con Platón. Platón decía que si
solo se educa la mente y no se educa el corazón, no hay educación en lo absoluto. Por ejemplo, y si quieren nos vamos a su discípulo Aristóteles, que hablaba mucho de la ética. ¿Cómo puede haber profesionales sin ética que por muy profesionales que sean, no quiere decir que ya tienen ética, que ya tienen buen corazón, que es fundamental, entiendo yo, que es imprescindible, lo que pasó en la Gasca? ¿Qué le importa al ingeniero? ¿Qué le importa? Les mandan a talar, les mandan a diseñar en lugares, terrenos deleznables, no importa, hay que ganar dinero, hay que lucrar, hay que enriquecernos, hay que estafar, hay que engañar. Entonces a las universidades, señor rector, me da la impresión que le hace falta, o no sé si a nosotros no captamos bien cuando pasamos por una universidad, los principios éticos que son fundamentales, porque ¿de qué nos sirve a un profesional tener tanto conocimiento técnico y carecer de ética, señor rector? Efectivamente, y para el desenvolvimiento en todos los ámbitos, en el sector educativo, ciertamente. La ética, los valores, los principios son la base insustituible para que un ciudadano en general, si no termina, digamos, una carrera universitaria, pero al menos pasa y termina hasta el colegio, educación media, o para que un profesional pueda ejercer su profesión, si no tiene esa base ética de valores y de principios universales, ¿qué podemos esperar? Utilizará ese conocimiento muy poderoso no para transformar la realidad hacia a una situación mejor, sino a lo mejor para beneficiarse él, para beneficiar a un grupo, para eh, lograr a lo mejor un mejor estatus económico y solo cuidará ese fin y no este otro que tiene que ver con el servicio a la ciudadanía, que tiene que ver con esto, sobre todo, poner en primer lugar el interés de atender a los ciudadanos. Yo creo que hay una crisis también en ese sentido, es una crisis moral en general. Y nosotros por eso mismo, cuando hace pocos meses nos enteramos de un nuevo recorte en las rentas de la Universidad Andina, alzamos nuestra voz de protesta y nos hicimos oír y las autoridades reconocieron que se había cometido errores. Hicieron una corrección para este próximo año, que es lo que nosotros habíamos reclamado de manera muy firme, muy frontal también, pero con ello no se solucionan las cosas. Venimos sufriendo recortes persistentes y en este contexto, la Universidad Andina es la universidad más golpeada por los recortes. Si no tenemos los recursos necesarios, y para eso hay que convocar al sistema universitario para pensar en conjunto las estrategias y las fórmulas adecuadas para garantizar lo que se requiere para los proyectos académicos de cada una de las instituciones de educación superior, vamos a seguir adoleciendo de este gran problema que luego nos lleva a formaciones deficientes, formaciones a lo mejor no sólidas en los profesionales, a un sistema que va a ser mediocre, que va a impedir que las universidades, por ejemplo, se puedan desarrollar adecuadamente y para que en general en el sistema educativo, sobre todo, no se forme ciudadanos de bien, que es lo que estamos sintiendo que hace falta. Hace falta en la política, hace falta en el ejercicio del poder público, ya cuando la autoridad es elegida, hace falta en todos los espacios de la administración pública y, por qué no decirlo también, en muchísimos espacios del sector privado. Ya vamos viendo cómo se destapan una serie de tramas de corrupción en el país que han permitido el desangre de dólares que son de todos los ecuatorianos. Y eso se logró por el contubernio, por el acuerdo bajo la mesa, no solamente entre funcionarios públicos de alto nivel, mediano nivel y a lo mejor de los niveles iniciales en la administración pública, sino también del sector privado, de gente del sector privado. Entonces, me parece a mí que hay que acometer toda una lucha frontal para reposicionar en todos los espacios la moral, la ética, los valores y los principios. Usted citó nuevamente el caso del aluvión en la Gasca. Yo tuve la suerte hace ya algunos años, 20 años aproximadamente, de laborar en el equipo de directores del ex alcalde de Quito, el general Paco Moncayo. Y en esa época, hace 20 años, uno de los ejes centrales tenía que ver con las laderas del Pichincha.
poco o nada se ha hecho posterior a eso. Es decir, me ratifico en algo que ya lo dije hace unos minutos, ¿no? Hay una desidia de las autoridades, hay a ratos un quema importismo, no hay una conciencia clarísima respecto a la necesidad, por ejemplo, de cuidar esas laderas, de cuidar los bosques, de cuidar y trabajar por la forestación, de cuidar por la limpieza y la conservación de esos cauces naturales que son las quebradas, por ejemplo, a tal punto que en una época de lluvia como esta última que estamos tratando ya de dejar atrás, ojalá ya cambie un poco el clima, ocurren desgracias como esta que cobran decenas de vidas de personas inocentes, personas que deambulaban por el sector, personas que venían del trabajo, personas que estaban caminando simplemente, haciendo gestiones, niños que estaban jugando en las canchas. Es algo realmente doloroso. Nosotros estamos Dramático. consternados por ello. No toda la culpa se puede echar a las autoridades de turno, pero sí a procesos donde han intervenido una serie de autoridades a lo largo de años y que no han sido procesos que hayan posicionado o hayan justificado el accionar público sobre los temas sensibles, sobre los temas centrales. Y este es un caso solamente que nos desnuda, digamos, una realidad en un pequeño sector de una ciudad de nuestro país. Esto hay que multiplicarlo por X, ¿no? No sabemos cuánto más pueda ocurrir con las lluvias, con las sequías también en otros momentos, cuánto necesita nuestro país y cuántos dólares, cuántos millones de dólares fueron alzados por los corruptos. Ese dinero que hubiese servido para servir con obra pública, con políticas adecuadas, para redistribuir, para dejar atrás la pobreza de muchísima gente que ahora pues se ha exacerbado con la pandemia además. Muy bien, exactamente. Todos esos corruptos que se llevaron la plata, todos los corruptos que han sido negligentes, que han sido indolentes, en el caso de la Gasca y todo, todos son profesionales. El corrupto por lo regular siempre es de la cúpula, nunca es de abajo, de las bases. No, no se roba el conserje la plata y por eso conserje, porque no fue a la universidad, no tiene un título, no, no puede ser. No, no, son los de arriba. Mientras más alto el nivel jerárquico o académico, más roba. Es una cosa impresionante. O sea, no es una Efectivamente. generalidad, obviamente, no es una generalidad, pero qué extraña coincidencia, qué extraña coincidencia. Por eso es que tenemos que revisar. Yo creo que usted, un hombre con tanta valía, con tanta inteligencia, con tanto conocimiento académico, sí tienen que de repente hacer una pausa y hacer una reingeniería, ¿no? Y pensar en estos temas que, como decían también los filósofos griegos, que la sabiduría es la ambrosía del conocimiento. Es decir, hay que como que mezclar estas cosas, ¿no? Hay que meterle, porque un hombre sabio, a lo mejor sin tanta academia, puede hacer mejor las cosas. Entonces es un golpe para las universidades, para la academia. Algo andaría mal ahí, algo andaría mal. Tenemos que revisar eso. Por ejemplo, en las aulas secundarias se han eliminado las materias justamente de filosofía, de cívica, de lógica y ética que teníamos nosotros en el colegio, ahora ya no existen. Ahora que también les enseñan, usted ve cómo se cambió la malla curricular en el gobierno anterior, los niños ponderaban a Chávez, a Castro, este tipo de cosas así abominables que se dieron en la enseñanza. Entonces, yo creo que hay que revisar todo eso. Ahora, señor rector, el gobierno anterior ofreció el libre acceso a la universidad, a la universidad. ¿Cree que este ofrecimiento se está cumpliendo? Lo está haciendo. Usted dijo que había recortes, entonces había una contradicción ahí, o no sé si fue en el gobierno anterior. Bueno, a mí me parece que la realidad que vivíamos hace 3, 4, 5 años en este campo no ha cambiado radicalmente. De hecho, este momento están estancados varios proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Es necesario retomar ese trabajo. Es necesario repensar ese marco de acción, esa cancha que traza la Asamblea Nacional
para el desenvolvimiento de las universidades en este caso, y obviamente para que ejerza el rol que tiene que ejercer el Estado, que como ya dijimos, es un rol fundamental, central, sobre todo respecto de la educación superior pública. Y obviamente también para poner el dedo sobre la llaga respecto a los costos en los servicios de educación cuando se trata del sector privado, al cumplimiento de estándares de calidad, al control respecto al uso de los recursos públicos en el caso de universidades públicas y de cofinanciadas, etcétera, etcétera. Para esto es necesario, como digo, retomar los proyectos que están en la Asamblea. Yo he manifestado algunos puntos que coinciden con el último proyecto que presentó ya el gobierno actual, que tiene que ver con un proyecto muy concreto de pocos artículos que da o abre la vía para una especie de golpe de timón, le he llamado yo, al esquema actual. ¿Qué significa esto? Un golpe de timón en el hecho de que ese proyecto, que es corto, pero que al llegar a la Asamblea, los asambleístas quieren modificarlo, complementarlo, agrandarlo con una docena más o menos de otros proyectos que reposan ahí de hace tiempo atrás. Ese proyecto abría la vía, ¿por qué? Porque permitía repensar, por una parte, la estructura y la integración del Consejo de Educación Superior. Es un consejo que dicta regulaciones para el funcionamiento del sistema en el marco de la LOES. En segundo lugar, es un proyecto que permite que los universitarios sean los principales actores del sistema y que no haya ahí una mayoría del gobierno de gente que no necesariamente tiene la experiencia suficiente muchas veces en materia de educación superior, sino que sean los universitarios en un equilibrio de representación de las instituciones públicas, las privadas, obviamente también delegados del gobierno, para ponerse de acuerdo en las grandes políticas que hay que impulsar. En tercer lugar, hay ahí con ese proyecto la gran posibilidad de que ese Consejo de Educación Superior, donde hay un peso específico importante de los universitarios, repito, se ponga a trabajar para elaborar en un plazo prudente, un año podría ser, un nuevo proyecto integral de ley orgánica de educación superior. Yo creo que este rato impulsar parches que no topen lo sustancial de la Ley Orgánica de Educación Superior no es lo pertinente. Este proyecto tiene esa bondad, al mismo tiempo que es muy corto y por eso recibió críticas de muchas personas diciendo que no es un proyecto integral. El problema es que en este momento no hay las condiciones para un proyecto integral. Nadie ha trabajado un proyecto integral. Además, tiene que ser un proyecto que marque un antes y un después de la regulación de educación superior. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos estamos tratando de superar una pandemia que deja huellas enormes en lo que tiene que ver con las tareas del Estado, de las propias universidades, en lo que tiene que ver con el foco que tiene que poner la academia para resolver los problemas contemporáneos, en lo que tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, se da una irrupción tan potente, tan fuerte de las tecnologías para la educación, y nada de eso está contemplado en la ley orgánica actual. Entonces hay que replantear las cosas. El momento actual es el momento adecuado, pero ese consejo que se constituiría sobre todo con académicos, con universitarios que conocen del sistema de educación superior y que pueden aportar mucho allí, es el que pondría a pensar en un esquema participativo con universitarios, con los diversos estamentos del sistema universitario, se pondría a pensar y a diseñar una nueva ley orgánica de educación superior. Las condiciones ahora mismo, repito, para cambiar toda la ley no las hay. Esta ley podría abrir. En todo caso, ¿cuál es el mensaje? Hay que retomar ese debate. Esto es urgente. De ello depende mucho del futuro inmediato de nuestro país. Usted lo ha señalado, las universidades, los profesionales formados también en ética, en bases sólidas para trabajar por la sociedad de manera transparente y además
dando lo mejor de sí con su formación. Tienen una gran responsabilidad para levantar al Ecuador, un Ecuador que ha sido golpeado desde todo punto de vista, ¿no? No solo es la pandemia, ya es algo que venía adoleciendo de antes, la crisis económica, la crisis de valores, la crisis por la corrupción, el manejo nada ético de la política, el abuso de poder, la pobreza, la discriminación, la exclusión. O sea, son problemas tan grandes que Sí, nos tienen que impulsar a repensar las cosas de manera seria, a replantear las bases. Usted decía, los corruptos normalmente es gente formada, efectivamente. Es gente que usa su conocimiento, pero para el mal, para su propio beneficio, para beneficio de un grupo económico que tiene interés, un grupo político que quiere sobreponer su interés al interés general de la sociedad. Efectivamente es así, pero la educación viene compartida en varios niveles, ¿no? Y yo me acuerdo siempre que tocamos temas como este, me acuerdo de un famoso discurso de Saramago, no sé si usted lo ha leído, él dice, a la universidad llega la persona, dice, ya torcida, ¿no? Es como que la universidad quisiera enderezar un árbol que creció torcido. sí, ¿A qué se refiere? Al hecho de que en los otros sistemas, en los otros niveles de educación, se juega también un rol fundamental. Hay una gran responsabilidad, formar ciudadanos de bien. Pero él dice, la educación en general está en crisis. ¿Quién tiene que ayudar en la formación? Los hogares, la escuela. La escuela está en crisis y luego dice el hogar. El hogar es el primero que ayuda a formar a la persona, al ciudadano, desde niño, desde pequeños. Pero la familia también está en crisis, dice Saramago, y nos plantea una paradoja fundamental, un gran problema de nuestro tiempo. Por eso mismo hay que volver a la cívica, hay que volver a la historia, hay que volver a la ética, como usted correctamente lo ha señalado. En la universidad, en la Andina en particular, nosotros hacemos un ejercicio permanente de autocrítica respecto a lo que hacemos, a lo que ofrecemos como programas académicos de posgrado, a los impulsos que damos para los proyectos de investigación, a las tareas de vinculación que hacemos con la sociedad. Hacer universidad es eso, es hacer un ejercicio permanente de autocrítica, porque además la dinámica social es tan fuerte, tan grande, tan difícil de asir, de entender, pero la universidad tiene la materia gris suficiente para entender lo que está pasando y de tal manera que eso le permite también generar luces para la sociedad y formar ciudadanos mejores profesionales en la mayor medida posible. Pero claro, hay ciertos árboles que ya llegan torcidos, difíciles de enderezar, y son esos que además usan el conocimiento profesional para su propio beneficio o para beneficiar a otros. Entonces, bueno, ahí hay que pensar también en las políticas en materia de justicia, en la legislación en materia penal, por ejemplo, para que funcione también ese sistema, para que no quede impune ningún corrupto y para que se garantice, por lo tanto, la paz social y la transparencia. muy bien, sí, eh, extraordinario. Dicen que Saramago entró a los 14 años a la escuela y que corría muy lejos, sin zapatos, para ir vive en un campo lejano ahí para ir a una escuelita. Pero bueno, Efectivamente, y si me permite, solo complemento muy rápido esto. Ese discurso muy famoso se llama Democracia y Universidad. Y él lo da ajá, en una universidad muy importante de España. Y al final le aplauden de pie todos, cuando dice, todo está en crisis y ahora qué hacemos, más o menos. Y él les dice al final, y miren, esto les dice alguien que nunca llegó a la universidad. Es sí, impresionante, es lo que usted también decía. Hay sí, ciudadanos que no han ido a la ahí universidad y está. que a lo mejor tienen más claridad sobre cómo hacer las Hay cosas. que tener, sí, me preocupa a mí mucho porque últimamente hay una proliferación y sobre todo en el gobierno anterior que era requisito sine qua non ir a un cargo público, tener un perfil con muchos títulos académicos y proliferaron el tema de las maestrías y todo eso. Falsa meritocracia, ¿no? Claro, entonces la famosa meritocracia y entonces después la gente ha empezado a llenar de títulos que finalmente lo que sirve es para hacer alarde de sus logros académicos y para intimidar al que no los tiene, arrinconarlo, discriminarlo.
tomarlo. Entonces me apena mucho la distorsión de la universidad. Una última pregunta, señor rector. Yo estoy muy feliz con esta conversación con usted, pero hay que, Gracias. el tiempo apremia. Eh, Sí. una última inquietud. ¿Hay condiciones para el retorno presencial a clases o no todavía en su universidad? Es una muy buena pregunta. Nosotros responsablemente hace ya algunos meses, en medio de la pandemia, pensamos muy estratégicamente el tema. Y nosotros nos fijamos como horizonte para volver a la presencialidad a partir del mes de julio de este año. Esa decisión está vigente. No olvidemos que en el caso de la Andina estamos hablando de una universidad que se dedica únicamente al posgrado. Nuestra misión es el posgrado. No tenemos estudiantes de carreras universitarias, que es un poco diferente. Ya llega gente profesionales, digamos, graduados del pregrado, a hacer su posgrado. Pero nos parece que cada vez más se van dando de a poco las condiciones para volver con seguridad. En este momento acaba de ocurrir, digamos, una especie de retroceso por la variante Omicron. Y si me permite, le cuento una experiencia reciente que acabo de pasar. Yo estaba hasta los primeros días de enero visitando España y me encontré justamente en el momento en el cual debatían arduamente dos sectores. El uno que pugnaba porque ya se regrese con los chicos de escuela y de colegio totalmente a las clases presenciales. Y el otro era sobre todo el de los médicos, la gente, los científicos, que decían que no era pertinente, que era muy riesgoso porque estaba justamente haciéndose presente de manera muy fuerte la variante de Omicron y que el sistema sanitario no iba a soportar la demanda de atención médica, porque además, pese a que ellos han hecho una buena tarea de vacunación, había todavía mucha gente que no se había vacunado. Entonces, estaban en ese debate, un debate duro, arduo. El gobierno estaba muy en la línea de que hay que volver. Con esta tesis, que además le pusieron un nombre, dijeron, tenemos que hablar de la gripalización de la pandemia, es decir, considerar a la variante Omicron como una especie de nueva gripe que ya no era tan letal, tan peligrosa como las anteriores y como eh, el virus original, digamos, de la pandemia, la El COVID. COVID-19, y que hay que considerar como una gripe más, a tal punto que aprobaron protocolos inmediatamente que tienen que ver con cómo se maneja cuando se detecta un caso en las aulas de los niños o de los jóvenes. Y bueno, ganó la tesis del gobierno, la impulsaron muy fuertemente, además insistiendo en que el tema económico pesa mucho y que hay que volver, que ya es hora de pasar la página y que hay que incentivar a la gente que no se había vacunado a que lo haga, porque se iban dando cuenta que las vacunas definitivamente han sido positivas para contener al virus de alguna manera. Bueno, y en carne propia lo vivimos, porque en esa visita mi hija menor de edad se contagió allá en España. Esto trastocó nuestra estancia esos días, pero se pudo recuperar con dos vacunas previas recibidas acá en el Ecuador. Entonces, me parece a mí que hay que ver también esas experiencias de otras latitudes para entender acá cómo están las cosas. Acá tuvimos, en cambio, un buen desempeño en la vacunación, muy rápido, pese a que todavía hay porcentajes de personas que no se han vacunado, pero lo están haciendo ya. Pero el gran problema y una diferencia con el esquema español que le cuento es que nuestro sistema sanitario no es tan fuerte o tan potente como el que puede tener ese otro país. Claro, entonces ahí se complican las cosas. Vimos que acá creció el contagio, al parecer ya llegamos al pico y está cayendo el nivel de contagios y el nivel de las muertes tampoco es el peor en el tiempo de la pandemia y que se van dando de a poco las condiciones para volver. En todo caso, a nivel de la Universidad Andina, estamos precisamente ahora discutiendo para las grandes definiciones sobre nuestra próxima propuesta académica de programas. Vamos a lanzar una convocatoria con una batería de más de medio centenar de programas académicos de posgrado, ya apuntándole en algunos de ellos, sobre todo a los que son de investigación, los de tiempo completo, a la presencialidad. Y en algunos otros casos, los programas de maestrías profesionales y de cursos de especialización superior
los estamos proyectando en un esquema que permita sobre todo seguir utilizando estas herramientas tecnológicas tipo Zoom y la plataforma de la universidad, pero combinando con visitas programadas al campus de la universidad para que puedan conocerse físicamente todos los estudiantes, los docentes, los directivos de la universidad, y para que puedan los estudiantes también tener ese espacio no solamente de contacto a través de las pantallas y esos cuadritos chiquitos que vemos en las sesiones de Zoom, sino físicamente. Yo auguro realmente que ya para octubre las cosas estarán mucho más normales, si es que no surge, porque nadie tiene el control y toda la información sobre la pandemia todavía en el mundo y sobre este virus en particular. Yo creo que si no hay nada grave de aquí a los próximos meses, en octubre, Dios mediante, estaremos ya nuevamente en las aulas, reencontrándonos todos.